Muy buenos días a todos. En verdad, me alegra tenerlos en esta mañana junto a mí. Le doy formalmente inicio a esta escuela para padres. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que podamos compartir un espacio juntos en la mañana de hoy. Y el título de esta escuela para padres es Un viaje al cerebro humano. Y vamos a estar respondiéndonos la pregunta: ¿cómo entender la mente de mis hijos? ¿Cómo entenderlos a ellos? Estando en aislamiento, hemos tenido más de un año en el cual hemos estado compartiendo con nuestros hijos y nos hemos preguntado qué estaba pasando con su mente, a dónde estoy yendo, qué es lo que estamos haciendo. Y quiero que en el día de hoy empecemos a sentarnos a pensar qué es lo que debo hacer para empezar a entender de forma más consciente eso que está pasando en la mente de mis hijos. Cómo entender cómo funciona su mente, la mente de un niño, de una niña, un adolescente. Y probablemente no va a ser solamente entender a un niño y un adolescente, sino que va a ser entendernos también a nosotros mismos. De todas maneras, sin antes iniciar, mucho gusto, mi nombre es Liz Morillo, psicoorientadora en el colegio. He tenido la oportunidad durante este año, en verdad estoy muy feliz por eso, es como uno de los grandes logros que he logrado, que he tenido este año, y es poder estar acompañando durante las sesiones a los chicos de bachillerato. Hemos tenido la oportunidad de estar una vez a la semana conectados, conversando sobre temas bastante importantes. Hemos estado tocando este tema, hemos estado hablando sobre habilidades para poder tener en cuenta en los procesos de aprendizaje. eh, y ha sido muy revelador tener esta charla con los chicos y estoy muy segura que así como lo ha sido con ellos, va a poder abrir los ojos a muchos de nosotros que estamos aquí sentados en el día de hoy. Y en verdad agradezco a cada uno de esos padres, madres, abuelos, tíos, acudientes que hoy se encuentran en esta sesión conmigo. Sin más preámbulo, comencemos. Y antes de empezar a hablar de todo lo que implica la mente humana, quiero que sepamos y tengamos esta frase en mente todo el tiempo. Todos somos diferentes, porque en definitiva vivimos procesos diferentes. El hecho de que estemos en las mismas situaciones no significa que los procesos que estemos viviendo internos o externos sean exactamente iguales. Así que por ese simple hecho, todos somos diferentes. Y esto lo quiero decir porque a pesar de que este es un espacio de poder aprender, un espacio de poder orientar en algunos procesos, no es algo que podamos generalizar para todos los casos. Cada niño, niña y adolescente vive procesos diferentes y algunos de ellos necesitarán del acompañamiento de un profesional más allá de una charla de orientación que es la que estamos teniendo en el día de hoy. Así que ténganlo súper en cuenta. ¿Listo? Teniendo eso presente, ahora sí podemos comenzar. Entonces, para yo poder hablar de la mente humana en general, yo debo tener claro en dónde funciona todo. Y todo funciona aquí. Aquí es donde se viven los grandes procesos mentales que tenemos. Aquí es donde podemos hablar, caminar, tener razonamiento, movernos, decidir. Todo está en nuestra mente. Y nuestra mente se encuentra, pues, para poder entenderla fisiológicamente hablando, dividida en algunas partes. Vemos entonces que aquí tenemos el lóbulo frontal, que es esta parte de aquí si nos tocáramos en la frente. Tenemos por acá el lóbulo parietal, que si nos tocáramos de la oreja hasta acá arriba, y lo mismo acá, tendríamos nuestro lóbulo parietal. Lóbulo occipital, si tocáramos esta parte de aquí en diagonal, por así decirlo. Y si tocáramos así, atravesando toda la mandíbula, encontraríamos nuestro lóbulo temporal. Esta es la forma en la que lo veríamos, pues desde una visión desde arriba. Sin embargo, es importante que sepamos que nuestro cerebro
solo termina de desarrollarse y de terminar su proceso de crecimiento a eso de los 20 y algo, entre los 21, 22, 23. Entonces podríamos decir que el cerebro de un adolescente aún se encuentra en proceso de crecimiento. Y quiero que eso tengan muy en cuenta porque muchas veces decimos, no, es que él es maduro para su edad, no es que él es tal cosa, no, él sigue siendo un niño en proceso de crecimiento y dentro de ese proceso de crecimiento, aunque ellos se vean grandotes, siguen viviendo crecimientos en su mente también. Entonces podríamos decir que la mente, que el cerebro tiene un proceso de crecimiento en esta dirección, siendo esta parte de aquí la última en terminar de crecer. Es decir, que nuestro cerebro crece en esta dirección, ¿verdad? Siendo aquí donde se viven los procesos de pensamiento más complejos, donde se viven las funciones ejecutivas más difíciles, donde podemos aprender a tomar decisiones, poder organizarnos. Hay muchas cosas que suceden en esta parte de aquí y que terminan de establecerse entre la adolescencia y la etapa y los inicios de la etapa adulta. Entonces, por eso podríamos decir que los 18 y los 21 años, creo que en Estados Unidos, es la etapa en la cual alguien llega a convertirse en adulto y tiene que ver con el proceso de crecimiento de nuestro cerebro. Y específicamente esa parte del cerebro que se encarga del procesamiento de información más compleja. Vamos a ir borrando por acá y continuamos. No solamente se dividen esas partes y ojo, cuando hablo de división, no digo que funcione de forma aislada. El cerebro no funciona de forma aislada, aunque se encuentra dividido de forma en estas 4 áreas, aún así el cerebro funciona de una forma integrada. Una cosa se engrana con la otra. Entonces podríamos decir que aunque aquí tengamos el lenguaje, por ejemplo, en el lóbulo frontal tengamos por acá el área motora y del lenguaje de Broca que nos permite poder estar haciendo este movimiento de la boca. Asimismo tendríamos por acá el área de comprensión de la lectura y vemos entonces de que una cosa está conectada con la otra. Cuando yo leo un texto en voz alta, yo estoy integrando procesos y no es que un lado de mi cerebro funcione aislado del otro lado. Todo funciona de forma armónica y esa forma armónica de movimiento en mi cerebro se debe a la conexión neuronal. Entonces mi cerebro no solamente está dividido en partes fisiológicamente hablando, sino que también se encuentra integrado por conexiones neuronales. Estas conexiones neuronales funcionan como si fueran pequeños millones de cableados en el cerebro, que sería algo más o menos así, que permiten una conexión y esa conexión hace que podamos recibir y transmitir información a través de impulsos eléctricos. Y son esos los que permiten que podamos tener movimiento, que podamos hablar, que podamos hacer todo lo que hacemos básicamente, porque ese es el centro de comando de todo lo que nosotros somos. Y esto nos da pie a entender de que, ok, nuestra mente no es solamente un órgano que está allí, sino que ese órgano funciona a través de impulsos eléctricos y esos impulsos eléctricos y conexiones neuronales tienen unas fases. Y no sé si alguna vez habían visto o habían escuchado sobre esto, pero quiero que miren esta imagen que les estoy mostrando ahora mismo. Entonces, vemos que en la fase de las neuronas existen 2 momentos. Uno que es de formación sináptica, que es donde empiezan a formarse conexiones neuronales, es decir, las neuronas empiezan a hacer conexiones y más conexiones que permiten que el pensamiento se dé y que los procesos de aprendizaje se den. Asimismo, como se dan ese montón de neuronas, el cerebro tiene capacidades y por eso cuando ya establece procesos, empieza a vivir una fase que se llama poda. Poda
podríamos llamarle a ese momento en el cual las neuronas empiezan a cambiar y ya no son el montón, sino que empiezan a quitar y quitar, así como si quitáramos plantas, ramitas de un árbol. Y es necesario que se pueda podar para que puedan producirse nuevas hojas, por así decirlo. Entonces, miremos la siguiente imagen. Vemos aquí las conexiones neuronales de un recién nacido. Si se dan cuenta que son pocas, se encuentran en crecimiento, ¿no? Luego vemos que este recién nacido pasó a tener 6 años y miren todo lo que hay aquí. Y luego es asombroso, pero de los 6 años pasamos a los 14 años y miren qué diferencia hay entre aquí y aquí. Y resulta que si empezamos a pensar en las fases en las cuales biológicamente hemos visto a nuestros chicos crecer, nos hemos dado cuenta que el proceso de aprendizaje que se vive a los 6 años es grande. Creo que ustedes han podido escuchar por ahí que los niños son como una esponja, tal cual. La mente de los niños a la edad de los 6 años se encarga de absorber todo lo que puede absorber. Cuando logra absorberlo todo, establece conocimientos, establece pensamientos y lo que no necesita, lo desecha. Entonces, por ejemplo, imaginemos la primera vez que aprendimos a montar en bicicleta. Cuando yo aprendí a montar en bicicleta, al principio era difícil y habían muchas cosas que debía tener en cuenta para siquiera poder llegar al punto de equilibrio mientras manejaba. Entonces, ese proceso de aprendizaje de montar bicicleta no es el mismo a cuando ya sé montar bicicleta. Ya mi mente no debe trabajar al ritmo que trabajaba cuando estaba aprendiéndolo. Y, por ejemplo, si quiero, quiero que tengamos en cuenta nuestras propias experiencias. ¿Cómo fue empezar a establecer un conocimiento a cuando ya lo tenía? Entonces podríamos decir que los conocimientos más básicos deben establecerse antes de pasar al siguiente nivel. Entonces, antes de yo poder manejar no sé, convertirme en un ciclista que va a las grandes ligas, antes tuve que haber tenido una bicicleta con rueditas que me diera ayudas para poder ir tomando equilibrio, organizándome en el espacio, ganando resistencia, y así funciona el conocimiento. Lo más básico se establece antes de pasar al siguiente nivel. Eso, aunque pareciera obvio a simple vista, muchas veces se nos olvida. Entonces estamos pidiéndole a un niño que haga una escritura hermosa, espectacular, cuando no es que él no sepa hacerlo o no pueda hacerlo, sino que los conocimientos más básicos de trazos, de motricidad fina, no se han dado. Y no puedo esperar que un niño que no ha tenido la oportunidad de tener los procesos de pensamiento más básicos pase a uno más avanzado. Y por eso les coloqué esta escalera. Siempre de que tengan dificultades con alguno de sus chicos, imaginen esta escalera y pregúntense, ¿será que mi hijo está preparado para este escalón? Tal vez él ni siquiera ha llegado a este escalón de aquí. Y muchas veces le estamos pidiendo a los chicos que lleguen a escalones más y más y más lejos cuando no han alcanzado el escalón más bajo. Y eso quiero que lo tengan súper en cuenta. Entonces, si yo les preguntara ahora mismo, teniendo en cuenta el ejemplo del ciclista, vamos a hacerlo algo más básico, ¿qué es necesario para aprender a caminar? Entonces vemos a esta bebita aquí que ella dice, uy, me gustaría poder caminar de esa forma. ¿Qué será necesario para yo aprender a caminar como ella? Y estoy segura que lo primero que ha venido a la mente de ustedes mientras ella hacía esa pregunta es,
desarrollo motor grueso. Entonces, ¿qué se necesita para poder aprender a caminar? Fortalecer mis habilidades y desarrollar esas motricidad gruesa, que es la más grande, que son las piernas, ¿cierto? Que son partes del cuerpo bastante grandes. Entonces, para ello, no solamente necesito las piernas, necesito tener equilibrio, prospección, que es poder ubicarme en el espacio donde yo estoy, la coordinación de las piernas y los brazos, la fuerza que debo tener, esta que pareciera que se nos olvidara, y es el tono muscular. El tono muscular también determina el desarrollo motor grueso nuestro. Entonces, a veces tenemos papitos muy estresados, y lo digo porque lo he tenido en sesiones en las que he estado, que dicen, no quiere escribir, y yo le pregunto, ¿pero qué te dice cuando no quiere escribir? Me dice que se siente cansado. No, él es muy perezoso. Y a veces no nos ponemos en el zapato del más pequeño y decimos, ven acá porque se está cansando. Y creemos de que solamente es pereza, pero cuando empezamos a revisar ese estoy cansado, es real. Muchas veces las razones por las cuales los chicos no se cansan escribiendo es porque probablemente el tono muscular de su brazo no se encuentra desarrollado para poder hacer lo que le estamos exigiendo. Entonces, antes de ponerlo a escribir un montón de veces, ¿por qué no lo ponemos, por ejemplo, a fortalecer ese tono muscular? Entonces, ustedes me dicen, no, pero Liz, él, ¿cómo así que fortalecerlo? Si él va a fútbol, él pasa tirando pelota, súper. Pero muchas veces ese tirar la pelota y ese fútbol fortalece las piernas. Pero ¿y qué pasó con los brazos? Entonces, el tono muscular tenemos que poder identificar en qué dirección estamos apuntando y si estamos subiendo el escalón poco a poco. Revelador, ¿cierto? Así que, wow, todo lo que implica nuestra mente es algo grande. Y el crecimiento implica muchos factores. Entonces, vemos que implica escuchar y hablar, todo lo que está implicando escuchar y hablar, todo lo que está implicando eh, la lectoescritura. O sea, imagínense la dimensión de procesos mentales que hay que hay que tener para poder lograr leer y escribir de forma consciente, para poder comprender lo que estoy leyendo, para poder analizar situaciones, para poder tener interpretaciones numéricas, para aprender un nuevo idioma, para poder memorizar, para poder organizar y planificar. Debemos ser conscientes que la mente de nuestros niños se encuentra viviendo procesos y que no podemos exigirles que lleguemos al escalón más alto si no hemos establecido los más bajos. Y todo esto lo digo porque como papás tienen la oportunidad de poder apoyar esos procesos y desde espacios que no necesitan necesariamente en todos los casos la ayuda profesional. Hay una forma de poder ayudarlos. Y la pregunta es, ok, ¿cómo apoyo ese proceso? Uno, y el más importante de todos, permitiendo que mi hijo participe de mi día a día de forma consciente. ¿Por qué digo la palabra de forma consciente? Porque a veces decimos, pero si pasamos todo el día en casa. Sí, pasamos todo el día en casa, pero el día que estamos juntos o el tiempo que pasamos juntos, lo pasamos juntos de forma consciente. Cuando yo lo mando a la tienda y le digo, cómprame tal cosa, me he puesto a pensar, espera, esta es mi oportunidad de ponerlo a trabajar habilidades de memorización, de memoria a corto plazo. Entonces, yo necesito que tú me compres apio, cebolla, tomate, lechuga y no sé, carne. Entonces, yo no voy a escribírselo en una hoja.
yo voy a enviarlo para que memorice esas 5 cosas que le pedí que trajera. Y cuando él trae las 5 cosas, yo digo, ok, súper, de aquí a allá tuvo tanto tiempo y retuvo esa información tanto tiempo. Entonces, si la lista es más larga, puedo empezar a implementar estrategias para poder permitirle a él traer a su memoria todo eso que le dije que comprara. Entonces ya no van a ser 5 cosas, van a ser 10 cosas, pero voy a organizarlas en 2 grupos. Grupos de verduras y grupos de, no sé, de carnes. Entonces, 5 verduras, 5 carnes. Entonces, cuando yo le pregunté qué tienes que comprar, él no va a pensar en todas las cosas que debía comprar, sino que él va a organizarlas mentalmente en, ok, debía comprar 5 verduras y 5 tipos de carnes diferentes. Entonces va a ser mucho más fácil para él recordar estos grupos a recordar palabras aisladas. Y cosas como esta nos van a permitir de forma consciente permitir a nuestros hijos que participen de nuestro día a día. Ese es solamente un ejemplo. Sin embargo, otro ejemplo podría ser, vamos a cocinar juntos y hay un paso a seguir para poder hacer la receta de forma correcta. Paso número 1, paso número 2, paso número 3 y estamos aprendiendo a seguir instrucciones. Cosas como esas podemos hacerlas en casa. Fomentar la lectura. Vamos caminando juntos. Oh, mira, ¿qué dice ahí? Oh, mira, ¿qué dice acá? Oh, mira, ¿qué dice acá? ¿Qué letra es esta? Esto, ¿cómo lo unimos? Eso promueve espacios de aprendizaje dentro del hogar sin necesidad de poder recurrir a cosas complejas. Sin embargo, como les decía anteriormente, debemos ser conscientes también de que cada niño, niña o adolescente vive procesos diferentes y esos procesos deben ser acompañados de forma consciente por sus familias, pero también debemos identificar en qué momento es necesaria la ayuda de un profesional. Y existen muchos profesionales según el área y según la necesidad que tienen nuestros hijos, ya sea un médico, sea un neuropediatra, sea un fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional, un psiquiatra o un psicólogo. Sin embargo, los aprendizajes más importantes que vivimos, aunque pueden ser guiados por cada uno de estos profesionales, se van a vivir en casa. Claramente la vida profesional es fundamental, pero debemos ser también realistas en que si los chicos pasan 24 horas en casa, y bueno, pongamos que duran 23 horas en casa y duran 1 hora de sesión con su terapeuta, por ejemplo, no es lo mismo la hora que va a durar allí a que él pueda vivir inmerso en un contexto en el que él constantemente está siendo demandado a aprender. Así que quiero que tengamos esto súper en cuenta porque a veces nos olvida la importancia del rol de los padres dentro del hogar y dentro del proceso de aprendizaje. No se trata de sermonear, no se trata de poder decirle esto sí, esto no. Se trata de poder permitir que dentro del hogar se viva el aprendizaje, se vivan los momentos de memorización, se vivan los momentos de poder organizar, se vivan los momentos de poder fortalecer esas funciones operativas básicas que los chicos implementan en su día a día y que les son funcionales a la hora de estudiar o a la hora de tomar decisiones importantes en sus vidas. Por eso, quiero finalizar esta sesión con recordando, recordando de todo lo que hemos dicho, si de pronto, ok, Liz, pero ¿qué hago? Y si los ejemplos no bastaron, aquí les voy a dar una idea de cómo yo puedo permitir a mi hijo participar de mi día a día de una forma consciente. Uno, respetando sus procesos. Cada niño piensa diferente, cada niño actúa diferente, cada niño es diferente.
Así que no debemos pretender de que su proceso funcione igual que al de su hermano o al de su primo o al del vecino. Respetemos el proceso de cada uno de los chicos. Evitemos compararlos con otros niños. Proveamos escenarios orgánicos, naturales de aprendizaje en casa. Reconozcamos sus fortalezas y también debemos reconocer cuáles son sus debilidades. Reconocemos nuestras debilidades para que a partir de nuestras fortalezas podamos pues salir adelante, ¿no? Entonces no solamente apuntar a las fortalezas, sino que también sabiendo cuáles son nuestras debilidades es que podemos poder crear estrategias alternativas cuando es necesario. Asimismo, y no menos importante, porque es algo que he estado predicando mucho a los chicos y espero que desde su espacio en casa puedan también promoverlo, y es establezcamos rutinas saludables de alimentación, de ejercicio y de descanso. No menospreciemos la importancia y todo el provecho que podemos sacar a una mente que se encuentra alimentada, ejercitada y descansada. Y yo le hacía la comparación a los chicos en las sesiones de un chico que no había comido. Yo les colocaba el ejemplo de, imaginemos de que en el día de hoy yo les digo a ustedes que hagamos un ayuno hasta la próxima semana. Entonces imaginemos que yo les digo a ustedes que hoy sábado vamos a iniciar un ayuno y lo terminamos el próximo sábado. No podemos comer absolutamente nada. Y ese sábado yo les aplico un examen de matemáticas. Las posibilidades de que lleguemos al sábado, difícil, ¿no? Y que apliquemos y que haremos el examen de matemáticas, más complicado. Así que la alimentación, el ejercicio y el descanso son importantes para poder brindar un escenario saludable a nuestro cerebro y poder permitir que los procesos se den. Y no menos importante, quiero invitarles formalmente a este reto de 15 días en familia. Lo que podemos aprender en familia no se cambia por absolutamente nada. Por eso, a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Instituto San Isidro Labrador y en Instagram como Instituto San Isidro Labrador, vamos a estar en nuestras historias llevando día a día algunos retos. Cada día va a tener un reto totalmente diferente. Van a ser 15 días en los cuales vamos a tener la oportunidad de vivir de cerca a nuestros chicos, vamos a poder aprender de ellos, vamos a poder aprender de nosotros mismos. Así que espero que se conecten y puedan mencionar al colegio cuando si quieren hacerlo, pueden en sus redes mencionar al colegio y publicar, y en todo esto realmente la mayor intención está en que podamos poner en práctica cada una de estas, respetar procesos, evitar comparaciones, proveer escenarios de aprendizaje, reconocer fortalezas y debilidades, establecer rutinas saludables de alimentación, ejercicio y descanso. Así que les espero a todos en nuestros retos de 15 días en familia. Estoy segura que van a disfrutarlo. En verdad, espero que lo hagan. Y bueno, no solamente ustedes, sino que también la invitación va para nuestros maestros para que puedan compartir con sus hijos durante este tiempo de vacaciones. Que tengan un excelente día y por favor no olviden diligenciar su asistencia en el día de hoy. Chao, chao.